Hola, vamos a hablar de interacción o modificación del efecto. Estos son los objetivos de aprendizaje. Vamos a tener en cuenta la definición, la interpretación, la identificación y el reporte, así como diferenciar modificación del efecto o interacción de confusión. Recordar que estamos trabajando sobre las medidas de asociación. Hoy particularmente vamos a trabajar con la diferencia del riesgo, que es sinónimo de riesgo atribuible, que también es una medida de impacto, y con las medidas basadas en la razón o la radio, que son el odds radio y riesgo relativo. Definición de modificación del efecto. Comparado con confusión, que veíamos que era donde este resultado de medida de asociación estaba mezclado con el de la variable confusora, aquí lo que tenemos es una diferencia, una variación de esa medida de asociación de acuerdo con el estado de exposición o los valores de una tercera variable. Entonces podemos decir que esa medida de asociación se ve modificada en función de otro factor, o que hay interacción entre la exposición de interés y esta otra variable en su asociación con el evento de interés. Esta tercera variable es modificadora del efecto. Así como en confusión decíamos, esta tercera variable es un factor de confusión o es un confusor. Para ejemplificar la modificación del efecto o interacción vamos a utilizar este ejemplo de un estudio de cohortes donde se evalúa el riesgo de una enfermedad denominada D en los grupos de exposición de interés de una variable denominada E, y nuestra tercera variable potencialmente modificadora del efecto será denominada la variable Z. Entonces en este cuadro vamos a tener dos grupos, uno en el cual los individuos están expuestos a esta variable Z y otro en el que los individuos no están expuestos a nuestra variable Z. Es igual la tabla para los dos. La diferencia es que aquí vamos a evaluar el efecto modificador de esta variable Z cuando estimamos los riesgos relativos. Eso se denomina modelo multiplicativo. Y en esta otra tabla vamos a evaluarlo cuando calculamos los riesgos atribuibles, y eso se llama un modelo aditivo. Entonces aquí vamos a estimar el riesgo relativo de esa enfermedad D en las personas expuestas y no expuestas, separado por la exposición y no exposición a la variable Z. En este caso nos da 45 sobre 15 al dividir estos dos grupos, y el riesgo relativo es 3, y lo mismo para el grupo no expuesto en Z. O sea, ese riesgo relativo de la variable E, exposición E sobre D, es igual tanto en el grupo expuesto como no expuesto a Z. Por lo tanto, no hay interacción. Es igual, no varía esa medida de asociación entre estas dos categorías. Lo contrario pasa cuando evaluamos el riesgo atribuible. Entonces tomamos la diferencia y vemos que es 30 en el grupo que está expuesto a Z, mientras es 6 en el grupo no expuesto a Z. Hay una gran variación en las dos categorías de Z cuando evaluamos el riesgo atribuible. Por lo tanto, podemos decir que sí hay interacción cuando evaluamos el riesgo atribuible, es decir, en el modelo aditivo, pero no hay interacción cuando evaluamos el riesgo relativo, es decir, en un modelo multiplicativo. De aquí podemos concluir que cuando hablamos de modificación del efecto o interacción, tenemos que especificar cuál es la medida de asociación en la cual se ha detectado esa interacción. Es decir, la presencia, ausencia de interacción se refiere a una medida de asociación específica. Esta es una representación esquemática de la modificación del efecto, donde esta variable Z va a cambiar o alterar la relación que se evalúa entre o que se detecta entre exposición y desenlace del evento, diferente al confusor que veíamos que tenía que cumplir con unos criterios para ser considerado confusor. Esta es una representación gráfica de interacción. Empecemos por una gráfica donde no hay interacción, porque la relación entre E y D, denotada por esta pendiente, es igual, o sea, es idéntica, aunque Z sea igual a 0 o sea, Z sea igual a 1. O sea, si la exposición a Z está expuesta o no expuesta, la pendiente es igual. O sea, esa medida de asociación es igual. Aquí vemos en esta interacción cuantitativa que sí hay una diferencia, porque esta pendiente es mayor que esta pendiente. Entonces, esta asociación entre E y D sí va a variar de acuerdo con la exposición a Z. Y aquí vemos en este escenario donde hay una interacción cualitativa, porque es diferente el sentido o la direccionalidad
de la asociación cuando no está expuesto a cuando sí está expuesto, en este caso, o una interacción cruzada, donde abajo en este sentido se puede ver que se cruzan estas relaciones y dependiendo de la categoría de E podría ser mayor y luego menor o menor y luego mayor. Tener en cuenta que cuando hablamos de interacción o modificación del efecto, estamos hablando de una interacción estadística y no necesariamente una interacción biológica. Así que debe primar el conocimiento biológico y luego sí ese conocimiento estadístico y no inferir solamente porque encontramos una interacción estadística que tenemos suficiente evidencia acerca de una interacción biológica. Para interpretar la modificación del efecto siempre debemos fijarnos en esta categoría, que son los individuos que están expuestos tanto a la variable de exposición como a la variable de potencialmente modificadora. Y van a ser comparados con estos individuos que se consideran como de base, que serían aquellos que no están expuestos a ninguna de las dos. Entonces vamos aquí a interpretar el riesgo relativo de, por ejemplo, solo estar expuesto a E comparado con esa línea de base, el riesgo relativo de solo estar expuesto a Z comparado con esa línea de base donde no ninguno de los dos está expuesto y el riesgo relativo cuando ambas exposiciones están presentes. Entonces siempre para interpretar la modificación del efecto debemos tener en cuenta que son estos individuos que están expuestos a ambas variables y usualmente se comparan con estos individuos que no están expuestos a ninguno. Interpretemos este resultado, que es un estudio de una estudiante de epidemiología, María Elena Tello, en el cual ella responde si tienen las pruebas diagnósticas rápidas para dengue impacto en la conducta médica de prescribir antibióticos en pacientes con sospecha clínica de dengue atendidos en una IPS de Cali. Este es un estudio de cohorte retrospectiva hecho entre enero de 2012 y diciembre de 2017, donde se consideraron como expuestos a pacientes con una prueba positiva, una prueba de dengue positiva, y no expuestos a una prueba negativa. Y aquí vemos el resultado de la prueba al total de personas incluidas, qué frecuencia se prescribió antibióticos en cada uno de estos expuestos y el riesgo de prescripción de antibióticos en quienes tenían una prueba positiva, en quienes tenían una prueba negativa y el riesgo relativo que da menor que 1, es decir, una prueba positiva sería protectora o tendría menor probabilidad de que se le prescriba antibióticos, que es un buen resultado. Pensamos que un potencial modificador del efecto sería el estado del paciente, es decir, si el paciente se encuentra hospitalizado en sala general o en unidad de cuidado intensivo o si se maneja de forma ambulatoria, porque las prácticas de prescribir antibióticos pueden ser diferentes en un paciente ambulatorio, en un paciente hospitalizado o las consecuencias de prescribir antibióticos también pueden ser diferentes. Entonces se consideró que este podría ser un potencial modificador del efecto. Para esto entonces se presentan los pacientes que no tienen ninguna de las dos exposiciones, es decir, están negativos y no están hospitalizados, y esa sería la categoría de referencia. Los pacientes que tienen la prueba positiva pero no están hospitalizados, quienes tienen la prueba negativa y sí están hospitalizados, y quienes están expuestos a los dos. Y aquí lo que se presenta en esta medida es la interacción que hay entre las dos variables, prueba positiva y estar hospitalizado, en la cual se reporta un RR de 0.04 con un intervalo de confianza que no incluye el 1. Es decir, que el riesgo relativo de prescribir antibióticos es 0,044 en quienes tienen prueba positiva y están hospitalizados. Y miren cómo es de diferente en las otras categorías. En la categoría que sí está hospitalizado solamente y el resultado es negativo, pues hay una mayor prescripción de antibióticos, de hecho el RR es mayor que 1, mientras que en el pacientes con resultado positivo que se manejan ambulatoriamente, también el RR, así como en los hospitalizados con prueba positiva, el resultado es menor que 1. Entonces aquí estamos reportando el efecto de la interacción, o estamos reportando el efecto en las categorías en las cuales tienen ambas exposiciones.
Para evaluar la presencia de modificación del efecto, primero debemos identificar a priori cuáles serían los potenciales modificadores del efecto entre la exposición y el evento de interés. Así, igual que en los factores de confusión, debemos tener ya una identificación previa de esas potenciales modificadoras y también medirlas en el estudio para poderlas luego tener en cuenta en el análisis de modificación del efecto. Y tenemos dos formas de medir esa modificación del efecto. Una es ver si varían, la medida de asociación varía de acuerdo con las categorías de exposición o si el valor esperado de la combinación de los efectos de las exposiciones de forma independiente es mayor que el observado. Y finalmente ver si hay una evidencia estadística de interacción. Primero debemos tener, entonces, como decíamos, a un listado a priori medidas las potenciales variables modificadoras de ese efecto. Y luego vamos a tener las dos estrategias. Una a través de este proceso de estratificación, similar a como hicimos con los factores de confusión, es decir, evaluamos la asociación entre la variable exposición y desenlace de interés en el estrato o en el grupo, en la categoría que está expuesto a esa potencial modificadora y en quienes no están expuestos, y miramos si esa medida de asociación es diferente. La medida de asociación entre E y D por estrato de Z es diferente. Esa sería estratificación. Y la otra es cuando evaluamos ya en una combinación de la frecuencia de D por categoría de combinación de la exposición y la variable modificadora del efecto. Entonces aquí tendríamos en esta celda, por ejemplo, tendríamos la frecuencia de D, que sería el desenlace, para quienes están expuestos a ambos, a E y a Z. En esta para los que están expuestos solo a E, en esta solo a Z, y aquí para quienes no están expuestos a ninguno de los dos. Y lo que veríamos es si este resultado de la exposición a ambos es mayor, por ejemplo, esta incidencia es mayor que la suma o la combinación de estas dos otras celdas, de estas exposiciones de forma separada. Esto lo llamamos una aproximación basada en comparación de efectos observados y esperados. De nuevo, vamos a ver que esta detección de la presencia de modificación del efecto va a depender del modelo aditivo, es decir, cuando evaluamos riesgo atribuible, y el modelo multiplicativo cuando evaluamos riesgo relativo, odds ratio, por ejemplo. Veamos aquí un ejemplo de la estratificación para evaluar una modificación del efecto cuando nos interesa el riesgo atribuible, es decir, una interacción aditiva. En este caso, vamos a utilizar el mismo ejemplo del riesgo atribuible, es decir, la diferencia de riesgos del resultado de la prueba de dengue en la prescripción de antibióticos. Y nos interesa saber si ese riesgo atribuible es diferente entre los no hospitalizados y hospitalizados. Así que aquí tenemos un análisis solo para los no hospitalizados y aquí un análisis solo para los hospitalizados. Entonces vamos a evaluar la asociación entre antibióticos y estar expuesto al resultado de la prueba. Sabemos que positiva es expuesto y negativa es no expuesto. Y evaluamos la incidencia de prescripción de antibióticos, el riesgo en pacientes con resultado positivo y resultado negativo de la prueba en quienes no estaban hospitalizados. Y vemos aquí que este riesgo atribuible es negativo, es menos 0,05. Esto es debido a que en la prescripción de antibióticos, como vemos aquí, la incidencia es mayor en los no expuestos, por eso el resultado es negativo. Y en los hospitalizados vemos la incidencia de las personas con resultado positivo y negativo a la prueba, y vemos que también es mayor la incidencia de prescripción en quienes tienen negativa la prueba en hospitalizados, pero esa diferencia es mucho mayor. Vemos que es 0,41. Entonces, aquí podemos decir que sí hay interacción porque es diferente este riesgo atribuible en hospitalizados que en no hospitalizados. En este caso, entonces, estamos diciendo que hay una interacción aditiva. Y es cuantitativa porque tiene el mismo sentido. Ambos van negativo y negativo, o sea, tienen el mismo sentido, solo que esta es más, en este grupo se ve que varía ese riesgo atribuible. Si nosotros usamos comparación de efectos, entonces lo que tenemos que hacer es
esta tabla en la cual vamos a combinar las exposiciones. Tenemos nuestra celda de base de comparación, que es cuando no están expuestos a ninguna de las dos variables, la exposición de interés y la potencialmente modificadora. En este caso el resultado de la prueba negativa sería 0 y no hospitalizado sería 0. Entonces vamos a comparar todos contra esta celda. Aquí tenemos la incidencia del uso de antibióticos en cada combinación en la celda, y con base en eso aquí tenemos de nuevo la tabla, aquí vamos a estimar el riesgo. Entonces aquí tenemos el riesgo en estas que no tienen ninguna exposición, es 0,091, y así vamos a tomar la información de la tabla para cada combinación y vamos a calcular los riesgos atribuibles utilizando ¿quién? El 0,91 como base. Entonces 0,091 menos 0,91 pues es 0, ¿no? Entonces estamos utilizando como la celda de referencia o el valor de referencia. El riesgo atribuible cuando se tiene una prueba positiva y no se está hospitalizado es 0,038 menos el riesgo en el grupo de comparación, y este nos va a dar este riesgo atribuible y vamos a compararlo cada uno contra esta base. Entonces aquí tenemos que el riesgo esperado, riesgo atribuible esperado, esta es de esperado en el grupo que está expuesto tanto a la variable de interés como a la modificadora, es igual al riesgo atribuible en los expuestos a la variable de interés pero no a la modificadora, más el riesgo atribuible en los individuos que no están expuestos a la variable de interés pero sí a la modificadora. Entonces tomamos los datos de esta tabla, si quieren lo hacen a mano, pausan el video y lo hacen a mano, y vemos aquí que esta sería el riesgo atribuible esperado si se suman los efectos del riesgo atribuible de una exposición y el riesgo atribuible de una exposición. En este caso vemos que el riesgo atribuible es diferente, es 0,286 el esperado, y es diferente al observado, que es de menos 0,72, que lo tenemos aquí cuando están presentes las dos exposiciones. Entonces aquí vemos que hay una interacción aditiva por tratarse de riesgo atribuible, y es cualitativa porque está cambiando el sentido de la asociación. Aquí era por encima de 0, es decir, positiva, y acá pasa a ser negativa por debajo de 0, entonces está cambiando el sentido de esa interacción. Para evaluar el efecto relativo ya, el efecto de la modificación del efecto sobre la media asociación riesgo relativo, entonces utilizamos el modelo multiplicativo. En este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo de prescripción de antibióticos con prueba positiva y negativa, estratificando, porque vamos a usar estratificado para individuos no hospitalizados y hospitalizados. Entonces aquí tenemos de nuevo las mismas incidencias, solo que aquí vamos a utilizar el riesgo relativo y vemos como es de 0,38 para los no hospitalizados, o sea, es el riesgo relativo de prescribir antibióticos dado que se tiene una prueba positiva, es 0,38, es menor que 1. Es menos probable que le prescriban antibióticos si tiene una prueba positiva estando no hospitalizado. Y al hacer el mismo cálculo para los individuos que sí están hospitalizados, vemos que el riesgo relativo es muchísimo menor, es 0,04 de prescribir antibióticos si tiene un resultado positivo, es decir, ese efecto que tiene el resultado positivo de la prueba es mucho mayor si se está hospitalizado que si no se está hospitalizado. Entonces aquí podemos ver que también existe entonces una interacción multiplicativa. En este caso utilizamos el mismo comando de stata que usamos para confusión, lo podemos usar para interacción, que es el de cohortes, el antibiótico, que es la variable desenlace, la variable exposición, y aquí la variable potencialmente modificadora del efecto, y en vez de ver el resultado crudo combinado, aquí da muy similar, vemos es el resultado de las diferencias que hay en cada uno de los estratos, en cada una de las categorías. Vemos en este caso que los intervalos de confianza son bastante amplios, así que hay que siempre tener en cuenta que para evaluar estratificación, cuando estamos haciendo la evaluación de estratificación y en general para evaluar interacción se requiere mayor poder estadístico.
Así que si ustedes piensan evaluar interacción en sus estudios, es mejor aumentar el tamaño de la muestra. Para evaluar interacción multiplicativa, es decir, con el RR usando el método de comparación de efectos esperados y observados, entonces hacemos nuestra tabla combinando las dos exposiciones, la exposición de interés y la exposición potencialmente modificadora, y de nuevo tenemos la misma línea de base. La diferencia con relación a la interacción aditiva es que aquí vamos a evaluar es el riesgo relativo, y la fórmula entonces ya no es la suma sino la multiplicación de los riesgos relativos en cada una en la categoría donde solo hay una exposición a la variable de interés o la exposición a la variable potencialmente modificadora. Entonces, de nuevo, entonces tenemos aquí nuestra incidencia en este grupo de base que no tiene ninguna de las dos exposiciones, y vamos a calcular el riesgo relativo dividiendo el riesgo de cada categoría expuesto a la prueba positiva no hospitalizado, negativa a la prueba sí hospitalizado, y cuando tiene las dos exposiciones, está positivo y está hospitalizado, y eso nos da el riesgo relativo. Entonces, este sería nuestro riesgo relativo observado en la combinación de las dos exposiciones. Vamos a ver cuál sería nuestro riesgo relativo esperado. Entonces reemplazamos nuestra fórmula con los datos que tenemos en la tabla y nos da que el riesgo relativo esperado, si multiplicáramos los efectos de cada una de las variables por independiente, tendríamos que debería ser de 1,96, y el que estamos observando es menor que 1, 0,208. Entonces tenemos primero una interacción multiplicativa porque hay diferencias en el RR entre el observado y el esperado, pero además es cualitativa porque el riesgo relativo esperado es mayor que 1 y el que estamos observando es menor que 1. Para el OR vamos a utilizar otro ejemplo. El OR también sería una interacción multiplicativa. En este vamos a usar la base de datos de malaria con la cual hemos hecho algunos ejercicios, y aquí tenemos la pregunta. Entonces, el OR de ocupación rural y gota gruesa positiva es diferente entre mujeres y hombres. En este caso, entonces, estamos considerando al sexo como la potencial variable modificadora del efecto. Usamos el comando de stata para casos y controles, la variable de respuesta que sería gota gruesa, la variable de exposición de interés que sería la ocupación rural, y siendo rural sí y urbana no o cero, y nuestra potencial variable modificadora que sería el sexo, por la cual hacemos la estratificación. Entonces este sería el OR en el estrato, el OR de ocupación rural con gota gruesa positiva en el estrato de mujeres, y este sería en el estrato de hombres. Y aquí vemos la diferencia que hay, ¿no? El OR siendo mayor para las mujeres comparada con la de los hombres. De nuevo, tener en cuenta las limitaciones que pueden haber en el poder estadístico por el tamaño de la muestra del estudio para poder identificar una interacción estadísticamente significativa. De nuevo, vemos aquí que no hay una diferencia grande entre el crudo y el ajustado, y tendríamos que tener a priori haber evaluado potencial confusor del sexo en esta ocupación. Si pensamos en eso, vemos que aquí probablemente no haya ese factor de confusión. En los estudios de casos y controles, para hacer la interacción aditiva, podemos utilizar el OR con una suma, porque no tenemos los riesgos atribuibles, ya que no se calculan esas incidencias que necesitamos para los riesgos atribuibles. Entonces, en este caso, para la interacción aditiva con base en el OR, hacemos la misma comparación que hemos hecho para comparación de efectos, combinando las dos exposiciones de interés y la potencialmente modificadora. Aquí usé los datos de gota gruesa, el estudio de gota gruesa nuevamente. Entonces tenemos el odds para calcularlo, sería los gota gruesa positivos sobre los gota gruesa negativos en cada categoría de combinación de exposiciones. Voy a utilizar entonces esos datos para extraer los odds para cada potencial combinación de las dos variables de exposición, y calculo el OR utilizando como base, como categoría de referencia, en este caso urbano y femenino, que sería este grupo de no expuestos a ninguna de las dos variables. Con esto tenemos un OR
esperado de 2,4 cuando sería ocupación rural y sexo masculino. Este sería el OR 1.2 cuando es OR el sexo masculino pero vive en la zona rural, urbana o trabaja en la zona urbana, perdón. Y este sería nuestro OR 4,15 cuando ocupación rural y el sexo es femenino. Calculamos el OR esperado utilizando esta fórmula y le hacemos el reemplazo y nos daría 4,35, sería nuestro OR esperado, que es diferente del observado, que es 2,4. Entonces tenemos una diferencia, ya que el OR esperado es diferente del OR observado, y vemos que nuestro OR observado es menor que el OR esperado. Entonces tenemos una interacción aditiva, usamos es la suma de este OR, es cuantitativa, no es cualitativa porque no está cambiando el sentido, y es negativa porque vemos que la interacción observada tiene una magnitud menor de la que sería esperada. Ahora vamos a calcular la interacción multiplicativa con base en el OR utilizando exactamente el mismo ejemplo. Entonces tenemos la combinación de ocupación y sexo, identificamos la celda de comparación donde no está expuesto a ninguno de los dos, en este caso sería ocupación urbana y sexo femenino. Aquí tenemos el odds para esta categoría y para cada una de las otras combinaciones. De nuevo, estimamos los mismos ORs e identificamos el OR observado cuando está expuesto a las dos variables, tanto ocupación como sexo, en este caso ocupación rural y sexo masculino. Y vamos a calcular el OR esperado para el modelo multiplicativo. Para esto, entonces, vamos a multiplicar el OR observado en expuesto, en este caso a la categoría rural, pero no al sexo masculino, sino al femenino, que es nuestra categoría de no expuesto, y hacemos para el OR lo mismo, solo que sería en este caso expuesto a la variable potencialmente modificadora, pero no a la variable exposición. Reemplazamos en la fórmula, obtenemos un OR esperado de 4,98, que es diferente al OR observado de 2,4, por lo cual tenemos una interacción multiplicativa, cuantitativa porque tiene el mismo sentido, mayor que 1, y es negativa porque el OR observado es menor que el OR esperado. Negativa también se dice antagónico, y si el OR observado es mayor que el OR esperado, sería una interacción cuantitativa positiva, y en este caso se consideraría sinergista. Es importante diferenciar entre el confusor y el modificador del efecto. Entonces, vemos que los dos son variables adicionales, una tercera variable en la cual debemos identificar a priori para poderla tener en cuenta o en el diseño, en el caso de confusor, y medirlas en ambos casos. Un confusor y un modificador, pues tenemos que medirlos para poderlo luego tener en cuenta en el análisis. Recordar que el confusor debe cumplir con estos tres criterios que ya hemos visto: estar asociado con el evento, estar asociado con la exposición y no estar en la vía causal. Pero no tenemos esos criterios para el modificador del efecto. Y lo podemos identificar el confusor cuando vemos un cambio en la asociación cruda y cuando ajustamos por ese confusor, por ejemplo en el análisis. Para la modificación del efecto, debemos tener en cuenta que no es que haya un cambio en esa medida de asociación, sino que varía la asociación entre las categorías de esa tercera variable cuando lo estratificamos o cuando tenemos el valor observado versus el valor esperado, o sea, con esas dos metodologías. También el modificador del efecto se refiere a una medida de asociación específica. Entonces, si es una interacción aditiva, si estamos hablando de los riesgos atribuibles, o una interacción multiplicativa cuando estamos hablando de riesgo relativo o el OR. Y tenemos aquí la comparación en las representaciones esquemáticas, donde el confusor tiene que cumplir con estos criterios, mientras que el modificador del efecto hace que varíe esta asociación entre la exposición y el desenlace de interés. Sin embargo, puede haber interacción de un confusor, o sea, esa tercera variable puede haber interacción y confusión. Veamos, por ejemplo, que podríamos tener esta que utilizamos en la clase de confusión,
con relación al bajo peso al nacer, el de formar de acuerdo con la raza. Entonces, aquí estamos viendo que el modelo, primero habíamos dicho que sí había potencialmente confusor porque cumplía los criterios de estar asociado la raza con el bajo peso y la raza con fumar. Y además observamos que los resultados del OR, cuando no se tiene en cuenta la raza, es de 2, pero cuando se tiene en cuenta la raza sube a 3. O sea, hay un cambio en este modelo estimado cuando se ajusta por el confusor, potencial confusor. Pero cuando nosotros vemos la asociación ya por cada categoría de raza, vemos que esta es diferente de acuerdo con la raza. En los blancos la fuerza de asociación es mayor, en las personas de raza negra menor, y en otras razas es más cercano hacia el valor nulo, el valor 1. Entonces puede estar, en este caso, ser inadecuado nosotros reportar este valor ajustado por raza, siendo que estamos detectando una potencial aquí interacción. Aquí sí se ve una diferencia estadísticamente significativa en este, pero no se alcanza a ver este, tal vez por problemas que tenemos en el tamaño de la muestra. Por eso es importante siempre reportar la interacción. O sea, si la vamos a evaluar, debe haber un criterio a priori por qué la vamos a evaluar. Siempre reportarla, aunque no la encontremos, y debemos tener en cuenta que la evaluación estadística de la interacción puede tener limitaciones en el poder estadístico y siempre vamos a necesitar, si lo vamos a incluir, la interacción, tener un mayor tamaño de muestra. Para reportarla, entonces la podemos reportar como hemos venido trabajándola por las categorías de combinación de exposiciones y también la podemos representar gráficamente. Este es un resumen que adapté de la gráfica de SCLO para ayudar en el reporte de la modificación del efecto. Entonces, primero exploramos esas variables a priori como potencialmente modificadoras del efecto. Si no la encontramos, pues reportamos que hicimos esa evaluación y no la encontramos. Si sí la hay, revisemos si también pueden ser variables confusoras. Y si hay evidencia de que hay interacción y también se presenta confusión, es importante reportar la interacción y no reportar el efecto ajustado. Entonces decimos que hay interacción, pero que no vamos a ajustar por esa variable potencialmente modificadora porque reprima esa evidencia de interacción sobre reportar la medida de asociación ajustada. Entonces es inadecuado reportar esa medida ajustada y no tener en cuenta la interacción. Si de pronto vemos que no hay confusión, ver si hay algún sesgo que nos pueda estar explicando esa interacción y hacer ese reporte del tipo y el impacto del sesgo que estamos allí identificando que nos está generando esa interacción. Y finalmente, pues ver también si hay evidencia estadística. Como les dije, pues puede ser difícil a veces identificar la interacción estadísticamente debido pues al tamaño de muestra. Si sí la encontramos, pues debemos obviamente reportarla y tener en cuenta la interacción cuando estamos haciendo los modelos multivariados. Y de pronto no tenemos la evidencia estadística, o sea, estamos detectando una interacción como algunos de los ejemplos que vimos en la clase, no tenemos la evidencia estadística y podemos explicarlo de pronto por un tamaño de muestra pequeño. Entonces, igual la reportamos si pensamos que hay una plausibilidad biológica, si está soportado por el marco teórico, y es importante porque así damos algunos indicios para que se hagan este tipo de exploraciones en estudios más grandes, que ya cuenten con poder estadístico. Si tenemos un tamaño de muestra suficientemente grande, pero la interacción es relativamente pequeña, pues solo reportarla, digamos, si tenemos, le daríamos importancia si hay una plausibilidad biológica, pero si es bien pequeña esta interacción, pues de pronto puede ser debida ya a procesos aleatorios. Bueno, esperamos en clase entonces hacer la práctica y hacer una aclaración de algunos de estos conceptos.